Bueno, para continuar con el programa de hoy, les invito a que se hagan miembros de la Sociedad Química de México. Es importante el que tengan acceso a las informaciones y los programas que maneja la sociedad. Ha llegado el doctor Felipe León. Les invito a que, como saben, hay varios premios de la Sociedad Química de México. Infórmense en la página de la revista y participen. Necesitamos buenos candidatos para que esos premios tengan una mayor trascendencia. Toca el turno a la conferencia que imparte el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, el doctor Felipe León Olivares. Como miembro de la Sociedad Química de México, estoy seguro que la comunidad de químicos del país abraza con mucho gusto la nueva iniciativa de nuestra sociedad de crear el Premio Andrés Manuel del Río en la categoría de docencia a nivel medio superior para apoyar a los profesores de carrera que realizan la actividad docente como objeto principal de trabajo, la que incide en las primeras etapas de la vida académica de los estudiantes y que es, por tanto, fundamental en el desarrollo temprano de la vocación de los jóvenes. Con esta iniciativa se termina con los casos en los que los maestros de vocación competían con desventaja frente a investigadores que, con el pretexto de dar unas cuantas horas de clase y con un currículo propio de la investigación y no de un docente, arrasaban con esta distinción ante los esquemas de evaluación basados en números intrascendentes para la docencia. Como ahora se trata de ponderar el trabajo de un profesor de carrera, de verdad, como suelo decir, quiero referirme al doctor Felipe León Olivares, quien ha obtenido el premio Andrés Manuel del Río en la citada categoría, a quien conocí en el año 2000. Memorable fue el viaje que realizó el personal académico del Instituto de Química con su compañía para asistir a la develación del busto dedicado al doctor Alfonso Romo de Vivar Romo en Aguascalientes, profesor emérito del Instituto de Química, como homenaje que el municipio en donde nació le hizo por su labor científica instalando un busto en el jardín central de la ciudad. A partir de entonces advertí la capacidad y los profundos conocimientos de Felipe, pero también su infinita capacidad para compartirlos. Una parte importante de su trabajo se ha centrado en la vida y obra de Jesús Romo Armería, el primer químico incorporado a el Colegio Nacional, sobre quien versó su tesis doctoral recientemente. El Colegio Nacional publicó la obra científica completa del doctor Romo, compilación de la que Felipe León es coautor. Felipe León Olivares es profesor de tiempo completo definitivo del Colegio de Química del plantel 1 Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde labora desde hace 31 años impartiendo las clases de química general, química orgánica y sus laboratorios, que en la nomenclatura universitaria corresponde a las materias de química 3, química 4 y físico-química, estas últimas pertenecientes al área 2. Estas actividades le han permitido recibir la Cátedra Especial Gabino Barreda, distinción que le fue otorgada por la Escuela Nacional Preparatoria en el 2009, en donde es coordinador de docencia desde el año 2017. Imparte también, junto con otros profesores, el seminario de temas selectos de historia de la ciencia que comprenden desde el conocimiento astronómico mesoamericano a la introducción y desarrollo de la ciencia moderna en México. Además, es tutor del programa de Maestría de Educación Media Superior de la Facultad de Química de la UNAM, profesor invitado del programa de Maestría en Filosofía de la Ciencia en el posgrado de la citada universidad en la especialidad de Historia de la Ciencia. Es miembro activo de nuestra sociedad del 2001, así como de la de Historiadores de la Ciencia y Humanidades y de la Asociación Mexicana de Historia Oral. Como historiador ha realizado una labor trascendente investigando sobre la vida y obra de químicos mexicanos del siglo XX, el origen de las instituciones donde se cultiva la química en la universidad, el desarrollo de la empresa Sintex y su implicación en el desarrollo de la química mexicana, entre otros tópicos. Su compromiso con la Sociedad Química de México es notorio, pues a través de esta ha impulsado el desarrollo de seminarios, conferencias y actividades en los que cultiva el vínculo de los participantes con la historia de la química y la ciencia en México. De hecho, parte de la información que contiene la sección de historia de la página electrónica de la sociedad ha sido generosamente aportada por él. También es incansable organizador de actividades para sus estudiantes, en donde a través de foros, exposiciones y conferencias alienta el interés por el estudio de la química. Por ejemplo, ha participado en 88 reuniones dirigidas a profesores como coloquios, seminarios y ha asistido a congresos de la Sociedad Química de México desde el 2001, coordinando y participando en diversas exposiciones. Ha sido jurado en concursos, en seminarios de análisis de la enseñanza, en los encuentros académicos de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria desde el 91.
Es interesante, pero una de sus motivaciones para que Felipe realizara estudios de posgrado, primero la maestría en metodología de la ciencia y posteriormente estudios de doctorado en ciencias en la especialidad de investigación educativa, no fue otra que el elevar el contenido de las clases regulares de química que imparte, en donde los conocimientos formales de la disciplina se combinan con la enseñanza de las contribuciones realizadas desde México, imprimiéndoles un distintivo didáctico. Sin duda, Felipe ha sido un factor de cambio de la enseñanza en la química en el país y ha impactado a la comunidad científica. Muy importante fue su participación en el programa implementado en el Instituto de Química de la UNAM para brindar a los profesores de bachillerato un esquema continuo de capacitación, tanto para docentes como para estudiantes, que incluía, además de estancias en el laboratorio, el diplomado La Química en la Historia de México, celebrado en el Instituto de Química de la UNAM, que transitó desde la conquista y las primeras descripciones botánicas de Francisco Hernández de Toledo hasta los desarrollos actuales del instituto. Este curso, que fue muy exitoso, fue coordinado por Felipe León. Ya en otro contexto, diseñó el curso Tópicos Selectos de Historia de la Química y coordinó una publicación como producto de este. Todas estas actividades que enriquecen la vida, que enriquecen su cátedra cotidiana, las ha realizado sin descuidar a sus grupos y a sus estudiantes, siempre siguiéndolos en la proximidad, disfrutando sus logros y apoyándolos ante las dificultades, atendiendo sus problemas y siempre colaborando con ellos a conseguir sus metas. Por todas estas contribuciones y por lo que podrá contar, por lo que podrá encontrar escrito en su currículum, es que el doctor Felipe León Olivares ha sido distinguido con el premio Andrés Manuel del Río, de quien Felipe de León es, por cierto, uno de sus estudiosos. Dejo al doctor Felipe León Olivares con ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Felipe, adelante. Gracias. Sin duda es todo un gusto, un placer estar en este Congreso de Sociedad Química de México y además encontrar unas excelentes ponencias que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra labor docente. Agradezco en particular al doctor Ignacio González, asimismo, sin duda, al doctor Gabriel Cuevas, a la maestra Rosa María Catalá, todo este proceso que implicó el premio Andrés Manuel del Río. Sí, también estoy muy consciente de toda esa labor que está atrás del staff, sí, en particular, muy particular, a la maestra Adriana y a Mauricio, que tienen toda una labor muy profesional. Sí, voy a presentar mi trabajo, los libros de texto y la enseñanza de la química en la Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. ¿Por qué la Nacional Preparatoria? Bueno, porque la Nacional Preparatoria es el punto inicial de los estudios de educación media superior. La historiografía, ¿sí? La historiografía muestra que para estudiar a la preparatoria se ha dividido en 3 etapas. Primero, la fundación, que es 1867, que es el periodo de don Gabino Barrera, ¿sí? Y hasta 1910, que es la fundación de la Universidad Nacional. Y por supuesto, la preparatoria forma parte del sistema de la Universidad Nacional. Y la segunda etapa es de 1910 a 1960, que es la etapa postrevolucionaria y toda la etapa que implica la industrialización del país. Y la tercera etapa es a partir de 1960 hasta nuestros días. ¿Por qué 1960? Porque empieza la masificación, ¿sí? Se empiezan a crear los diferentes planteles, Prepa 3, Prepa 4, Prepa 5. ¿Sí? Por una parte. La otra es la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química. Y bueno, ¿y por qué es Escuela Nacional de Ciencias Químicas? Porque es la primera institución en formar a los químicos en nuestro país. Para estudiar a la Escuela de Tacuba es
durante su fundación, 1916 hasta 1954, como primera etapa. ¿Sí? La Escuela de Tacuba ha transitado por diferentes nombres. Primero, Escuela Nacional de Industrias Químicas, 1916. 1917 se incorpora a la Universidad, Facultad de Ciencias Químicas. En fin, y será hasta 1965 en que adquiere el rango de Facultad de Química. Entonces, la primera etapa es de 1916 hasta 1954. Y 1954 porque la creación de Ciudad Universitaria hasta nuestros días. A manera de exordio, revisando la revista Educación Química, en 2005 se publicó un debate sobre los textos de la química. Cito a Nías. Dice, todos los docentes, como los autores de los textos, enseñan la química tal como ellos la estudiaron. Esta enseñanza es muy ceñida a la tradición empirista y tiene muy poco que ver con la naturaleza de la ciencia, que se basa en la búsqueda de los diferentes factores que inciden en la construcción de las ideas. Como expliqué, tomaré como objeto de estudio a la preparatoria en la primera etapa, 1867-1910, y tomaré también algunos ejemplos de los primeros textos de química orgánica de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química de la UNAM. Sí, sin olvidar que a partir de la década de los 20 del siglo XX, no solamente se escriben libros de química orgánica, empiezan los libros de química inorgánica, empiezan los libros de análisis cuantitativo, de análisis químico, ¿sí? Y se verá cómo se desarrolla la enseñanza, ¿sí? Con una herramienta didáctica que son los textos. Pero algo muy importante, que son escritos por gente formada en la Escuela de Tacuba. Empiezo con la Escuela Nacional Preparatoria. Mencionaré de manera general, el director fundador fue Barrera. Él estuvo de 1868 a 1878. El segundo director fue Herrera, Alfonso Herrera, ¿sí? El padre de Alfonso L. Herrera. 1878, 1885. Y el tercer director general fue Vidal y Nájera, ¿sí? Del 85 a 1901. En la primera década del siglo XX, la escuela que tenía más presupuesto por el Estado era la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Menciono, Gabino Barrera, algo importante en su gestión fue gestar los primeros gabinetes, ¿sí? Los gabinetes de enseñanza, como este que muestro en la pantalla, el de química, los de física, el de ciencias naturales. Herrera es el momento estelar de la enseñanza de las ciencias, ¿sí? Hay una serie de actividades muy relevantes. Una de ellas es el zoológico que había en la preparatoria. Pero así como había actividades muy relevantes para desarrollar la enseñanza, había muchos debates, ¿sí? Muchos debates en contra de la preparatoria. No olvidemos que San Ildefonso estaba cerquita, está cerca del Zócalo, ¿sí? Y bueno, ahí está el control del Estado. Otro personaje importante es Juan María Rodríguez, que fue también profesor. Pero bueno, ¿cuál es la relación de Juan María Rodríguez, Almaraz y Castañeres, que fueron los primeros profesores que impartieron cátedra en la Nacional Preparatoria? Primero, Río de la Loza, farmacéutico. Juan María Rodríguez, médico. Almaraz, farmacéutico. Castañares, farmacéuticos. Tanto Río de la Loza, Almaraz y Castañares se formaron en la Escuela Nacional de Medicina. Pero en el caso de Juan María Rodríguez, que también se estudió medicina en la Escuela Nacional de Medicina, fue ayudante en la cátedra de química
en la etapa de estudios preparatorios con Río de la Loza. Ese vínculo lo hace que al dejar la cátedra Río de la Loza, toma la titularidad en la preparatoria, ¿sí? Y posteriormente Almaraz será su ayudante en su cátedra. Asimismo, Castañares se incorpora a principios del siglo XX y empezará como ayudante de Almaraz, ¿sí? En este contexto, mi objeto de estudio ahorita son los libros de texto, ¿sí? Los libros de texto, ¿sí? Primero, Río de la Loza utilizó el texto Introducción al Estudio de la Química, ¿sí? Este libro tuvo 2 ediciones, la primera en 1842 y la segunda en 1862. Río de la Loza utiliza la segunda edición. Y en este texto dice, Río de la Loza, la química es la ciencia que enseña a conocer las relaciones de los cuerpos, separando, uniendo sus elementos. Y el texto lo divide en 2 partes, general y aplicada. En el primero, historia de la ciencia, conceptos, descripciones y usos de los instrumentos, la nomenclatura, leyes de combinación, entre otros. Y en la cuestión de aplicada, compuestos especialmente usados en el ramo que se aplican, orgánica, inorgánica, analítica, médica, mineralogía, entre otros. Sí, Juan María Rodríguez utiliza el texto, el Tratado Elemental de Química de Truz, ¿sí? No utiliza el de Río de la Loza, utiliza el Truz, que es un texto que se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Este texto está traducido en alemán, en francés, etcétera, etcétera, y por supuesto en español. Y bueno, el libro, ¿sí? Presenta su introducción, ¿sí? Cuerpos simples, leyes de combinación, equivalentes, nomenclatura, cristalización. En los siguientes capítulos, ¿sí? Oxígeno, azoe, que en ese momento pues, se refiere al nitrógeno, ¿no? Y aire. El hidrógeno, el agua, carbono, azufre, cianógenos, metales, entre otros. No olvidemos que el tema que será un recurrente en las clases experimentales es análisis de sales inorgánicas. El iniciador de esa temática es Juan María Rodríguez. Posteriormente, su ayudante lo convertirá en un texto clásico para la parte experimental, ¿sí? Lo que hace Almaraz, ¿sí? En su texto de reconocimiento de sales, primero hace un manuscrito, ¿sí? Que yo lo estimo a finales de allá por 1892, más o menos. Y ya en 1906 se edita como libro. Este texto se utilizó, ¿sí? El texto inicia con el reconocimiento del ácido que ha formado la sal. Para este objetivo los divide en 3 grupos, haciendo reaccionar la sal en ácido sulfúrico. En el segundo grupo, si el gas es amarillo, rojizo y poco humeante, la sal es un nitrato, etc. En el tercer grupo se hace reaccionar con ácido clorhídrico. Si se obtiene un precipitado cristalino que tiñe de verde la flama del alcohol, la sal es un borato. Estas mismas sales mezcladas con peróxido de manganeso y ácido sulfúrico producen cloro, bromo y yodo respectivamente. Cabe destacar que Andrés Almaraz es el que introduce la nomenclatura sistemática, ¿sí? Es decir, la teoría del atomismo. El cuarto profesor es Adolfo Castañares, ¿sí? Él hace unas reflexiones muy puntuales y es el primero que empieza a analizar la forma de cómo enseñar. Dice, la química se enseña a golpes de nombres de elementos y compuestos, de fórmulas y ecuaciones químicas. Para convencerse de esta formación basta solamente ver los programas y los textos que han calcado esos programas. Unos tras otros se estudian los elementos y sus numerosos compuestos, su estado en la naturaleza, la extracción, la preparación.
propiedades y usos a manera de fragmentos incoherentes de muchas observaciones e investigaciones. Y en cambio de todo esto, el camino seguido para llegar a sus conocimientos, el proceso mental de los investigadores y los medios que se sirvieron para alcanzar esos resultados, no aparece absolutamente nada. Esto lo escribió Castañares allá en 1908. ¿Sí? Corto aquí y me quedo en 1910 y paso a la etapa de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, y uno de los personajes claves, ¿sí?, claves para estudiar la química orgánica en sus procesos de enseñanza, así como la química inorgánica, es sin duda García Junco. Él estudió farmacia en la Escuela de Tacuba y fue uno de los estudiantes que el proyecto de Roberto Medellín elaboró allá en 1921 en cooperación con Vasconcelos, el jefe del director de la SEP. ¿Sí? Ellos testaron un programa de formación, de actualización de profesores. Muchos de ellos terminaron la licenciatura, otros hicieron el doctorado, entre otras cosas. Y en particular, García Junco estudió química orgánica en la Universidad de Marburg. ¿Sí? Sí, y bueno, él es Marcelino García Junco. El primer texto de química orgánica es de 1925 y lo llamó Curso de Operatoria Química Orgánica. Y su índice general: la composición elemental de las sustancias orgánicas, análisis químico elemental, pureza de sustancias orgánicas, métodos de obtención de las sustancias químicamente puras, algunos preparados orgánicos, análisis elemental cuantitativo, entre otras cuestiones. Sí, este es su texto. Este texto de orgánica, que posteriormente saldría en 2 tomos, estuvo vigente en la Escuela de Tacuba hasta 1954. Vean todo el periodo que este trabajo fue utilizado en las clases de química orgánica. En la parte 1, ¿sí?, del texto, ¿sí?, la parte 1, hidrocarburos, derivados, alcoholes, éteres de alcoholes, derivados del amoníaco, compuestos organometálicos, ¿sí?, derivados de los ácidos, etcétera, etcétera. Parte 2, compuestos cíclicos, cicloparafinas, terpenos y alcanfores, ciclohexatrieno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Compuestos alifáticos aromáticos en la siguiente parte, compuestos química heterocíclica, ¿sí? Colorantes, alcaloides. Y por otra parte, nada más vean ustedes los programas, ¿sí? Programa de la clase teórica de orgánica de 1926. Primer trimestre, química de los compuestos acíclicos, análisis cualitativo y cuantitativo de los compuestos orgánicos. Sí, cálculo de fórmulas mínimas, determinación de pesos moleculares, etcétera, etcétera. En el segundo trimestre, química de los compuestos homocíclicos, cicloparafinas, ¿sí? Derivados del benceno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tercer trimestre, química de los compuestos heterocíclicos. Bueno, tenemos diferentes, la producción de Marcelino García Junco es muy, muy vasta, ¿sí? Yo he identificado alrededor de 10 textos que son curso de operatoria de química orgánica, tratado de química orgánica, tratado de química orgánica, ¿sí?, en diferentes años, 1925, 29, 41. Cabe destacar que es la última edición del tratado de química orgánica, lo hace García Junco en 1965. Vean toda la etapa en que está actualizando su texto, ¿sí? Entre otros trabajos. Hay dos textos interesantes. Uno de ellos es La magia de los sentidos, que es un texto sobre historia de la química, y otro texto que es sumamente muy difícil de encontrarlo, que es La dialéctica de la vida, que muestra todo el trabajo, no solamente de historia de la química, sino de filosofía de la química.
¿sí? A manera de conclusión, la enseñanza de la química debe proporcionar a los educandos conocimientos generales utilizables en la vida práctica. Esto se ha ido repitiendo en muchos foros de este Congreso de Educación, ¿sí? Y fíjense, Castañares, 1908. No como un fin, sino como un medio para conseguir la educación general, ahora educación integral. En la parte relativa a enseñanza de la química, el programa de estudios de la escuela dice: el alumno deberá aprender a usar correctamente sus sentidos y describir justamente lo observado. Deberá tener una idea de las relaciones entre los fenómenos naturales y de la significación de las leyes de la naturaleza. Y hasta donde fuera posible, deberá conocer el camino por el que se ha llegado y puede llegarse al conocimiento de las leyes. La primera parte es empirismo, es positivismo, y la segunda parte es constructivismo o naturaleza de la ciencia. En suma, la enseñanza de la química debe ser la introducción de los métodos de investigación de las ciencias naturales, en especial la química, procurando despertar y desarrollar en los alumnos las funciones mentales que esa investigación se desarrolla, que es la parte crucial que utilizamos en la educación media superior. ¿Sí? Todo esto forma parte de un proyecto que es Historia del libro de texto de la ciencia de la química en México, 1867-1940. ¿Sí? Pero escritos por químicos mexicanos. Ustedes me van a preguntar, bueno, el Rakoff, el Cram, el Morrison, ¿cuándo llegan? ¿Sí? Escritos por químicos mexicanos. Se trata de rescatar la cultura científica mexicana y hacer reflexión del uso de esta metodología para la enseñanza de la química. Por supuesto, hay libros de química general, inorgánica, orgánica, análisis cuantitativa, electroquímica, los libros de prácticas. ¿Cuándo se empiezan a escribir los libros de prácticas para nuestras escuelas? Sí, y bueno, hay que reflexionar que hay que investigar sobre los aspectos de producción, acerca quiénes fueron los autores, dónde estudiaron, ¿sí? Cómo se incorporan a las instituciones. Son traducciones, los impresores, editores. La otra, los cuadernos de estudiantes, lo que dice los paper tools, las herramientas de papel, ¿sí? El público destinario, hacia dónde se escribe, pero tenemos algo fundamental, es saber nuestro público, ¿sí? Y bueno, las prácticas de lectura. García Junco, sin duda, fue un hombre de ciencia que superó su época. Transitó por todos los caminos de un intelectual, ¿sí? Algo que no mencioné, fue asesor de los laboratorios Hormona y asesor de los laboratorios Sintex, ¿sí? Único investigador mexicano que asesoró a Zoblo y a Alemán en los Hormona. Promotor de la institucionalización de la química en México, así como la especialización en los campos de la química, muy particular la química orgánica, donde refleja su obra y su capacidad intelectual. ¿Sí? Hasta la fecha tengo 2 trabajos publicados sobre esta línea de investigación: la cultura material en la Cátedra y Gabinete de Química, que está en red en educación química, sí, y otro trabajo de García Junco y los primeros textos de química orgánica, publicado en la revista Redes de la Universidad de Quilmes en Argentina. Y este trabajo que tenemos, un libro que está en prensa, está por salir, que se llama La Escuela Nacional Preparatoria a 50 años de su creación, un libro coordinado por su servidor y la doctora María de la Paz Ramos, ¿sí? Ahí está el trabajo sobre Andrés Almaraz y su cátedra de química en la Nacional Preparatoria, ¿sí? Gracias, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias. Estamos sobre el tiempo. Voy a ser breve. Hay algunos comentarios. Dice el doctor Felipe León, es un magistral profesor de química del bachillerato. Le felicito ampliamente por este reconocimiento, muy merecido. Felicidades, Felipe.
Hay otro comentario que dice, tuve la oportunidad de conocer a Felipe cuando iniciaba sus estudios de maestría y siempre estaba inquieto por conocer la historia de la química. Buscaba libros en las librerías de viejo y me mostraba emocionado cuando encontraba algo interesante. Felicidades, amigo, por tan merecido premio. Gracias. Preguntas. En los textos de química orgánica, ¿cómo se abordó el análisis elemental? Esa es Bajo, mía, ¿sabes? sí, sí, bueno, sin duda esto, si le preguntan al doctor Gabas, es el experto, ¿sí? Pero siguiendo la técnica de Liebig, ¿sí? Siguiendo la técnica de Liebig, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo comparan estos textos con los textos europeos? Sin duda, yo creo que esto todo es una reflexión de cómo la química orgánica, y además la enseñanza de la química orgánica y los textos son muy densos, muy llenos de contenidos, porque finalmente la química orgánica eh, es un área de la química muy extensa, ¿no? Que para poderla entender se empieza a sistematizar a través de grupos funcionales, ¿sí? Lo que hace García Junco, yo he revisado sus textos y no cita de dónde saca toda la información. Por supuesto que cuando estuvo en Alemania, pues se apropió de toda la información, al igual que junto con Orozco empezaron a compilar y a escribir. Por eso logra una cantidad enorme de información y eso lo vierte en sus textos, pero no tenemos no tengo gran información de cuáles son sus fuentes. Lo que sí he hecho es tratar de compararlos con los textos europeos y saber en qué momento se empiezan a desplazar los textos de los químicos mexicanos. Porque es un proceso que a partir de los 50 el Morrison ya está en escena, el Rakoff, el Kram, y bueno, no hay otro investigador mexicano que siga este camino de Junco en actualizar textos de orgánica, ¿no? Entonces es una tristeza que a pesar de que ya en los 40 aparecen los primeros doctores en química y una de las líneas de investigación es la química orgánica, la producción en textos es muy limitada. Y no se diga en la preparatoria, es otro caso, ya en los 40, 50 he encontrado cosas son sorprendentes, ¿no? Ahí hay cosas que la idea es tener todo un viaje por los libros de texto y la otra es analizar los textos actuales y ver el papel, ¿sí? Y si realmente se cumple con tratar de enseñar la química orgánica, despertar el interés por la química, atrapar a los estudiantes, pero donde se muestre los procesos de construcción de un campo disciplinario sumamente complejo, ¿no? Más hoy en día. Muy bien, Felipe. Bueno, tenemos que concluir porque el tiempo nos rebasa, pero hay otros comentarios. Dice, le felicito. Tiene usted una super colección de textos de química orgánica. Y Plinio, el doctor Plinio, a quien saludo con muchísimo afecto y abrazo con cariño. Felicidades, Felipe. Premio super merecido. Algo que Gracias. quieras, con lo que quieras concluir, por favor. Bueno, Perdón. yo creo que algo seré muy breve, sí, porque el tiempo. Yo creo Ajá. que todo esto abre espacios de reflexión, pero algo muy importante que Sociedad Química de México haya puesto ojos en la educación media superior. Hay gente muy valiosa, ¿sí? Hay gente muy valiosa, pero así como hay gente muy valiosa, se requieren apoyos, se requieren recursos. Y bueno, esto es un motivo para continuar el trabajo académico de la manera más creativa, con más gusto, ¿no? Yo creo que ahora, si yo trabajaba 10 horas, pues ahora voy a trabajar 20, ¿no? ¿Por qué? Porque la enseñanza de la química me gusta, ¿no? Y algo fundamental, así como decía Leopoldo Río de la Loza, ¿no? ¿Por qué trabajas? Por la juventud mexicana. Y ahora hay que trabajar por la juventud mexicana, ¿sí? Y Muy en bien. muchos sectores, ¿no? La juventud mexicana, que es nuestros jóvenes, ahí hay que trabajar, ahí hay que motivarlos. Eso es todo y muy amable, Gabriel. Gracias. Pasaremos tus deseos a la presidencia, como decía el tío Gamboín.
Muchísimas gracias. Con eso terminamos nuestra sesión. Y muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Felicidades. Ahí está tu reconocimiento que te llegará por correo electrónico. Gracias, doctor Gabriel. Gracias, doctor Felipe León. Con permiso, hasta luego. Tengas muy buen día. Con esto cerramos la actividad de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.